Capítulo 4. La evidencia corroborativa. Así dice la Biblia.com. ¿Hay alguna evidencia creíble a favor de Jesús fuera de sus biografías? Harry Alemán se volvió y me apuntó con el dedo. Usted, farfulló escupiendo la palabra con desprecio. ¿Por qué sigue escribiendo esas cosas acerca de mí? Luego dio media vuelta y desapareció por una escalera trasera para escapar de los periodistas que lo perseguían por el edificio del tribunal. En realidad era difícil ser un periodista en asuntos criminales en Chicago durante la década del 70 y no escribir sobre Harry Alemán. Era al fin y al cabo el matón principal del crimen organizado. Y a los habitantes de Chicago, en una forma perversa, les encanta leer acerca de la mafia. Los fiscales querían desesperadamente mandar a Alemán a la cárcel por una de las ejecuciones a sangre fría que, según sus sospechas, había llevado a cabo en nombre de sus jefes. Por supuesto que el problema era la dificultad de encontrar a alguien dispuesto a declarar en contra de un gángster de la reputación aterradora de Alemán. Entonces les llegó su gran oportunidad. Uno de los antiguos compinches de Alemán, Luis Almeida, fue arrestado mientras se dirigía a asesinar a un sindicalista en Pensilvania. Al ser hallado culpable de los cargos de portar armas y condenado a una década en la cárcel, Almeida aceptó declarar en contra de Alemán en el caso no resuelto de la muerte de un dependiente del negocio Teamsters Union de Chicago si los fiscales accedían a ser indulgentes con Almeida. Esto implicaba que Almeida tenía un motivo para cooperar, lo cual sin duda le restaría cierto grado de credibilidad. Los fiscales sabían que tendrían que reforzar su testimonio para asegurar la condena, por lo que salieron a buscar a alguien que corroborara el relato de Almeida. El diccionario define corroborar de la siguiente manera: confirmar la razón, el argumento o la opinión con nuevos raciocinios o mayores datos. La prueba corroborativa respalda otro testimonio, afirma o apuntala los elementos esenciales del relato del testigo ocular. Puede ser un documento público, una fotografía u otra declaración por parte de una segunda o tercera persona. Puede verificar la totalidad del testimonio de una persona o solo ciertas partes claves. En realidad, la prueba corroborativa hace las veces de los cables de acero que mantienen una antena alta, derecha e inmóvil. Cuanta más evidencia corroborativa exista, más fuerte y seguro será el caso. Pero ¿dónde encontraron los fiscales la corroboración de la historia de Almeida? De una fuente sorpresa. Un ciudadano tranquilo y respetuoso de la ley llamado Bobby Lowe les dijo a los investigadores que él se encontraba caminando con su perro cuando vio a Alemán asesinar al dependiente del negocio. A pesar de la fama aterradora de Alemán, Lowe accedió a respaldar el relato de Almeida declarando contra el gángster. En el juicio de Alemán, Lowe y Almeida deslumbraron al jurado con sus historias. El relato de Almeida de que manejó el auto de la fuga encajaba con la descripción franca de Lowe de haber visto a Alemán asesinar a su víctima en una acera pública la noche del 27 de septiembre de 1972. Los fiscales pensaban que habían presentado un caso seguro en contra del temido matón. Sin embargo, durante el juicio percibieron que algo andaba mal. Su escepticismo surgió por primera vez cuando Alemán rechazó el juicio con jurado y optó por que un juez viera el caso. Al final del juicio, las peores sospechas de los fiscales se hicieron realidad. A pesar del testimonio convincente de Lowe y Almeida, el juez terminó declarando inocente a Alemán y dejándolo salir en libertad. ¿Qué había sucedido? Recuerda, esto ocurrió en Cook County, Illinois, donde acecha la corrupción muy a menudo. Unos años después, se reveló que el juez había recibido $10,000 a cambio de la absolución. Cuando un informante del FBI develó el soborno, el juez ya retirado se suicidó y los fiscales volvieron a presentar los cargos de homicidio en contra de Alemán. Por el tiempo, cuando se llevó a cabo el segundo juicio, la ley se había modificado, por lo cual los fiscales podían exigir que un jurado viera el caso. Fue lo que hicieron, y finalmente, 25 años después del homicidio, Alemán fue hallado culpable y condenado de 100 a 300 años de cárcel. A pesar de las demoras, la historia de Alemán demuestra lo importante que puede ser la prueba corroborativa.
y lo mismo se verifica en cuanto al tratamiento de asuntos históricos. Ya escuchamos a través del testimonio del Dr. Blomberg que en los evangelios hay una excelente evidencia ocular a favor de la vida, las enseñanzas, la muerte y la resurrección de Jesús. Sin embargo, ¿existe otra evidencia que la corrobore? ¿Existen otros escritos además de los evangelios que afirmen o respalden los puntos clave acerca de Jesús o del cristianismo primitivo? Es decir, ¿hay alguna documentación adicional que pudiera ayudar a sellar el caso a favor de Cristo, al igual que el testimonio de Bobby Lowe selló el caso contra Harry Alemán? La respuesta, según nuestro próximo testigo, es sí, y el caudal y la calidad de la evidencia pueden sorprenderle. Al entrar al imponente edificio de ladrillos que alberga la oficina de Edwin Yamauchi en Miami University, en el pintoresco Oxford, Ohio, pasé debajo de un arco de piedra con la siguiente inscripción: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Uno de los principales expertos del país en historia antigua, Yamauchi ha estado en la búsqueda de la verdad histórica durante gran parte de su vida. Nacido en Hawái en 1937, hijo de inmigrantes provenientes de Okinawa, Yamauchi es de origen humilde. Su padre murió poco antes del ataque japonés a Pearl Harbor y su madre tuvo que ganarse un pobre sustento como sirvienta de familias adineradas. Si bien ella no tenía una educación formal, animó a su hijo a leer y a estudiar, dándole libros con hermosas ilustraciones que le inculcaron un amor eterno por aprender. Por cierto, sus logros académicos han sido sorprendentes. Después de obtener un grado de bachillerato en hebreo y helenística, Yamauchi recibió una maestría y un doctorado en estudios mediterráneos de Brandeis University. Se le confirieron 8 becas de investigación de la Rutgers Research Council, del National Endowment for the Humanities, de la American Philosophical Society y otros. Estudió 22 idiomas, entre ellos árabe, chino, egipcio, ruso, siríaco, ugarítico e incluso comanche. Ha presentado 71 ensayos ante sociedades académicas. Enseñó en más de 100 seminarios, universidades e institutos, entre ellos Yale, Princeton y Cornell. Se desempeñó como presidente y luego rector del Institute for Biblical Research y como presidente de Conference on Faith and History, y publicó 80 artículos en 37 publicaciones académicas. En 1968 participó en las primeras excavaciones del templo de Herodes en Jerusalén, las cuales revelaron pruebas de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. La arqueología también ha sido el tema de varios de sus libros, entre ellos The Stones and the Scriptures, las piedras y las escrituras, The Scriptures and Archaeology, las escrituras y la arqueología, The World of the First Christians, el mundo de los primeros cristianos. Aunque nació en un trasfondo budista, Yamauchi ha seguido a Jesús desde 1952, el año en que yo nací. Tenía una especial curiosidad por saber si su compromiso a largo plazo con Cristo matizaría su evaluación de la evidencia histórica. Es decir, ¿se adheriría escrupulosamente a los hechos o sería tentado a derivar conclusiones fuera del alcance de lo que garantiza la evidencia? Me encontré con que Yamauchi es de porte cortés y modesto. Aunque por lo general su habla es suave, se concentra con intensidad. Provee respuestas exhaustivas y detalladas y a menudo hace una pausa para complementar su respuesta verbal con el ofrecimiento de fotocopias de artículos académicos que escribió sobre el tema. Un buen erudito sabe que la información nunca es suficiente. Dentro de su oficina abarrotada de libros en el centro de la sede universitaria, rodeada por una tupida arboleda radiante con los colores del otoño, nos acomodamos para hablar del tema que todavía pone brillo en sus ojos, aún luego de tantos años de investigación y enseñanza. Debido a mi entrevista con Blomberg, no quería sugerir que necesitábamos ir más allá de los evangelios para encontrar evidencia confiable con respecto a Jesús. Por lo que comencé por formularle a Yamauchi la siguiente pregunta. Como historiador, ¿podría darme su evaluación de la confiabilidad histórica de los evangelios mismos?
En suma, los evangelios son fuentes excelentes, respondió. En realidad son las fuentes más fidedignas, completas y confiables acerca de Jesús. Las fuentes incidentales no aportan mucha información detallada, sin embargo son válidas como evidencia corroborativa. Muy bien, eso es lo que quiero tratar. La evidencia corroborativa, le dije. Seamos francos, algunos se mofan de cuánto hay en realidad. Por ejemplo, en 1979, Charles Templeton escribió una novela titulada Act of God, Caso de Fuerza Mayor, en la que un arqueólogo ficticio expresaba lo que muchos creen. Tomé el libro y leí el párrafo pertinente. La Iglesia cristiana funda sus alegaciones en las enseñanzas de un joven judío desconocido con pretensiones mesiánicas que, admitámoslo, no dejó mucha huella en su tiempo. No hay una palabra acerca de él en la historia secular, ni una. No hay mención de él por parte de los romanos, ni siquiera una referencia por parte de Josefo. Ahora bien, le dije con una pizca de sarcasmo, eso no suena a que hay mucha corroboración de la vida de Jesús fuera de la Biblia. Yamauchi sonrió y negó con la cabeza. El arqueólogo de Templeton simplemente está equivocado, respondió como desechando la idea, porque sí contamos con referencias a Jesús muy importantes en Josefo y Tácito. Los evangelios mismos dicen que aquellos que lo escucharon, incluso miembros de su propia familia, no creyeron en Jesús durante su vida. Sin embargo, él dejó tal huella que Jesús se recuerda en todas partes, mientras que Herodes el Grande, Poncio Pilato y otras antiguas autoridades no tienen tan amplia fama. Así que en realidad sí dejó huella en aquellos que creyeron en él. Hizo una pausa y luego agregó, y no por supuesto en los que no creyeron en él. Templeton y Yamauchi mencionaron a Josefo, un historiador del siglo I, muy conocido entre los eruditos, pero cuyo nombre no es muy familiar a la mayoría de la gente hoy día. Deme algunos datos acerca de él, le dije, y cuénteme de qué manera su testimonio provee corroboración con respecto a Jesús. Sí, por supuesto, contestó Yamauchi mientras se cruzaba de piernas y se reclinaba en su silla. Josefo fue un historiador judío muy importante del siglo I. Nació en el año 37 después de Cristo y escribió la mayoría de sus obras hacia fines del siglo. En su autobiografía defendió su comportamiento en la guerra judeo-romana que ocurrió desde el año 66 al 74 después de Cristo. Verá, él se rindió ante el general romano Vespasiano durante el sitio de Jotápata, a pesar de que muchos de sus compañeros se suicidaron antes de rendirse. El profesor se rió entre dientes y continuó. Josefo decidió que no era la voluntad de Dios que se suicidara, y luego se convirtió en defensor de los romanos. Josefo parecía ser un personaje colorido, y quería más detalles acerca de él para poder entender mejor sus motivaciones y prejuicios. Pínteme un retrato de él, le pedí. Era un sacerdote, un fariseo y era algo ególatra. Su obra más ambiciosa se llamó Antigüedades Judías, la historia del pueblo judío desde la creación hasta su tiempo. Probablemente la completó alrededor del año 93 después de Cristo. Como podrá imaginarse por su colaboración con los odiados romanos, Josefo tenía el desprecio total de sus hermanos judíos, pero se volvió muy popular entre los cristianos porque en sus escritos hace referencia a Santiago, al hermano de Jesús, y al propio Jesús. Aquí teníamos el primer ejemplo de corroboración de Jesús fuera de los evangelios. Cuénteme de esas referencias, le dije. En Antigüedades describe cómo un sumo sacerdote llamado Ananías se aprovechó la muerte del gobernador romano Festo, que también se menciona en el Nuevo Testamento, para matar a Santiago. Se inclinó hacia la biblioteca, tomó un volumen grueso y pasó las hojas hasta un lugar que parecía conocer de memoria. «Ah, aquí está», anunció. Convocó a una reunión del Sanedrín y trajo ante él a un hombre llamado Santiago, el hermano de Jesús, llamado el Cristo, y a otros más. Los acusó de haber transgredido la ley y los entregó para ser apedreados. No conozco ningún erudito, afirmó Yamauchi con confianza, que haya disputado con éxito este pasaje. L.H. Feldman observó que si esto hubiera sido un agregado al texto posterior por parte de los cristianos, muy probablemente habría sido más elogiable.
de Santiago. Así que aquí hay una referencia al hermano de Jesús, quien al parecer se había convertido por la aparición del Cristo resucitado, si compara Juan 7:5 y 1 de Corintios 15:7, y la corroboración del hecho de que algunos consideraban que Jesús era el Cristo, que significaba el ungido o el Mesías. Sabía que Josefo había escrito una sección más larga sobre Jesús que se llama el Testimonium Flavianum. También sabía que este pasaje era uno de los más disputados en la literatura antigua porque en su superficie parece proveer una corroboración contundente de la vida, los milagros, la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Pero es auténtico? ¿O fue alterado con el paso de los años por partidarios de Jesús? Le pregunté a Yamauchi su opinión y resultó evidente que había tocado un punto de gran interés para él. Bajó la pierna y se sentó derecho. Es un pasaje fascinante, dijo con entusiasmo mientras se inclinaba hacia adelante con el libro en la mano. Pero sí es muy controvertido. Con esas palabras comenzó a leérmelo. En aquel tiempo vivió Jesús, un hombre sabio, si en verdad uno debe llamarlo hombre, por cuanto fue alguien que llevó a cabo obras sorprendentes y maestro de aquellos que aceptan la verdad con gusto. Ganó a muchos judíos y a muchos de los griegos. Era el Cristo. Cuando Pilato, luego de haber escuchado las acusaciones en su contra por parte de hombres en eminencia de entre nosotros, lo condenó a ser crucificado, aquellos que en principio lo habían amado no renunciaron a su afecto por él. Al tercer día se les apareció restaurado a la vida, por cuanto los profetas de Dios habían profetizado esta y muchas otras maravillas acerca de él. Y la tribu de cristianos que de él toman su nombre hasta este día no ha desaparecido. El caudal de corroboración a favor de Jesús era evidente. Usted admitió que era controvertido. ¿Cuáles son las conclusiones de los eruditos acerca de este pasaje?, le pregunté. La erudición ha pasado por 3 tendencias en cuanto a él, explicó. Por razones obvias, los cristianos primitivos pensaron que era un testimonio maravilloso y completamente auténtico acerca de Jesús y su resurrección. Les encantó. Luego el pasaje entero fue cuestionado al menos por algunos eruditos durante el movimiento de la Ilustración. Sin embargo, hoy día, un notable consenso entre los eruditos, judíos y cristianos de que el pasaje completo es auténtico, aunque pueda haber algunas interpolaciones. Interpolaciones. ¿Podría precisar qué quiere decir?, dije levantando las cejas. Significa que los copistas cristianos primitivos insertaron algunas frases que un escritor judío como Josefo no hubiera escrito, explicó Yamauchi, y señaló una oración en el libro. Por ejemplo, la primera línea dice: en este tiempo vivió Jesús, un hombre sabio. Esa frase no la utilizan normalmente los cristianos para referirse a Jesús, por lo que parece auténtica en Josefo. Pero la frase siguiente dice: si en verdad uno debe llamarlo hombre. Esto implica que Jesús era más que humano, lo cual parece ser una interpolación. Asentí para indicarle que lo estaba siguiendo. Y continúa diciendo: por cuanto fue alguien que llevó a cabo obras sorprendentes y maestro de aquellos que aceptan la verdad con gusto. Ganó a muchos judíos y a muchos de los griegos. Esto parece concordar con el vocabulario que Josefo utiliza en sus escritos y en general se le considera auténtico. Pero luego viene esta declaración inequívoca. Era el Cristo. Parece ser una interpolación, porque Josefo en su referencia a Santiago dice que era llamado el Cristo, lo interrumpí. Correcto, afirmó Yamauchi. Es poco probable que Josefo hubiera dicho llanamente que Jesús era el Mesías en este punto, cuando en otras instancias simplemente había dicho que sus seguidores lo consideraban el Mesías. La siguiente parte del pasaje, que habla del juicio de Jesús y de su crucifixión, y del hecho de que sus seguidores aún lo amaban, no es nada excepcional y se le considera genuina. Luego aparece esta frase: al tercer día se les apareció restaurado a la vida. De nuevo, esta es una afirmación clara de la creencia en la resurrección y por lo tanto es poco probable que Josefo la haya escrito. Entonces, estos 3 elementos parecen ser interpolaciones. ¿Y cuál es la conclusión?, pregunté.
que es probable que el pasaje de Josefo originalmente fue escrito acerca de Jesús, aunque sin esos 3 puntos que mencioné. Sin embargo, aún así Josefo corrobora información importante sobre Jesús, que fue el líder martirizado de la iglesia de Jerusalén y que era un maestro sabio que estableció un grupo amplio y duradero de seguidores, a pesar del hecho de que fue crucificado bajo el gobierno de Pilato por instigación de algunos de los líderes judíos. Mientras que estas referencias sí ofrecían alguna verificación importante e independiente acerca de Jesús, me preguntaba por qué un historiador como Josefo no hubiera dicho más sobre una figura tan importante del siglo I. Sabía que algunos escépticos, como el filósofo de la Universidad de Boston, Michael Martin, habían hecho la misma crítica. Por lo tanto, le pedí a Yamauchi su reacción ante esta declaración de Martin, quien cree que Jesús nunca existió. Si Jesús existió, uno esperaría que Josefo hubiera dicho más acerca de él. Que Josefo lo mencionara es inesperado, de pasada, mientras que mencionaba a otras figuras mesiánicas y a Juan el Bautista con más detalle. La respuesta de Yamauchi me pareció fuerte. De vez en cuando, alguno ha tratado de negar la existencia de Jesús, pero es una causa perdida, dijo con un tono de enojo. Hay pruebas poderosas de que Jesús sí existió, y estas preguntas hipotéticas son vacías y falaces. Sin embargo, le respondo de la siguiente manera. Josefo estaba interesado en asuntos políticos y en la lucha contra Roma, por lo tanto, para él, Juan el Bautista era más importante porque parecía presentar una amenaza política mayor que Jesús. Un momento, interrumpí. ¿Acaso algunos eruditos no pintaron a Jesús como un celote? ¿O al menos como simpatizante de los celotes?, pregunté, haciendo referencia al grupo revolucionario del siglo I que se oponía a la política de Roma. Yamauchi descartó la objeción con un gesto de la mano. Esa es una posición a la que los propios evangelios no dan lugar, respondió. Porque recuerde, Jesús ni siquiera objetó el pago de los impuestos a los romanos. Por lo tanto, debido a que Jesús y sus seguidores no representaban una amenaza política inmediata, es por cierto muy comprensible que Josefo no esté más interesado en esta secta, aunque en percepción tardía, en realidad resultó muy importante. Entonces, según su evaluación, ¿qué significativas son estas 2 referencias por parte de Josefo? Muy significativas, respondió Yamauchi, especialmente porque sus relatos de la guerra judía resultaron muy precisos. Por ejemplo, han sido corroborados mediante excavaciones arqueológicas en Masada y también por historiadores como Tácito. Se le considera un historiador bastante confiable y su mención de Jesús se considera sumamente importante. Yamauchi mencionó al historiador romano más importante del siglo I y yo quería discutir lo que Tácito tenía que decir sobre Jesús y el cristianismo. ¿Podría explicar lo que él corrobora?, le pregunté. Tácito registró lo que pudiera ser la referencia más importante a Jesús fuera del Nuevo Testamento, observó. En el año 115 después de Cristo, menciona en forma explícita que Nerón persiguió a los cristianos como chivos expiatorios para desviar las sospechas de sí mismo por el gran incendio que devastó a Roma en el año 64 después de Cristo. Yamauchi se puso de pie y fue hasta una repisa para buscar un libro. «Ah, sí, aquí está», comentó mientras extraía un grueso tomo y pasaba las hojas hasta encontrar el pasaje justo que me leyó después. Nerón le echó la culpa e infligió las torturas más agudas a una clase odiada por sus abominaciones llamada cristianos por el populacho. Cristo, de quien deriva el origen del nombre, sufrió el castigo máximo durante el reino de Tiberio de manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato, y una superstición muy dañina, habiéndose controlado por el momento de esa manera, resurgió no solo en Judea, la primera fuente del mal, sino incluso en Roma. En consecuencia, se realizó el arresto en principio de cualquiera que se declarara culpable. Después, según su declaración, una inmensa multitud fue condenada no tanto por el delito de incendiar la ciudad, sino por odio contra la humanidad. Conocía ese pasaje y me preguntaba cómo respondería Yamauchi a la observación de un erudito reconocido llamado J.N.D. Anderson. Él propone que cuando Tácito dice que esta superstición dañina fue controlada por el momento, pero luego resurgió en forma inconsciente, estaba dando testimonio de la creencia de los cristianos primitivos de que Jesús había sido crucificado, pero que luego se levantó de la tumba, señalé. ¿Usted está de acuerdo con él? Esa ha sido, por cierto, la interpretación de algunos eruditos, respondió, y al parecer esquivó mi pedido de que diera su opinión.
Sin embargo, luego presentó un punto crucial. A pesar de que el pasaje tuviera esto en cuenta específicamente o no, nos provee un hecho muy notable y es el siguiente. La crucifixión era el destino más abominable que a alguien le pudiera tocar, y el hecho de que hubiera un movimiento basado en un hombre crucificado tiene que explicarse. ¿Cómo se puede explicar la propagación de una religión basada en la adoración a un hombre que había sufrido la muerte más deshonrosa? Por supuesto que la respuesta cristiana es que Él resucitó. Otros tienen que pensar otra teoría alternativa si no quieren creerlo. Sin embargo, según mi parecer, ninguno de los puntos de vista alternativos es muy persuasivo. Le pedí que caracterizara el peso de los escritos de Tácito con respecto a Jesús. Es un testimonio importante por parte de un testigo hostil del éxito y la propagación del cristianismo con base en una figura histórica. Jesús, que fue crucificado bajo el gobierno de Poncio Pilato, observó. Y es significativo que Tácito relatara que una inmensa multitud se aferró de tal manera a sus convicciones que prefería morir antes que retractarse. Sabía que otro romano llamado Plinio el Joven también había hecho referencia al cristianismo en sus escritos. También corroboró algunos asuntos importantes, ¿no?, inquirí. Así es. Era el sobrino de Plinio el Viejo, el famoso enciclopedista que murió en la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo. Plinio el Joven se convirtió en gobernador de Bitinia en el noroeste de Turquía. Gran parte de su correspondencia con su amigo el emperador Trajano se conserva hasta nuestros días. Yamauchi sacó una fotocopia de la página de un libro y dijo: en el libro 10 de estas cartas hace referencia específica a los cristianos que arrestó. Les he preguntado si son cristianos y si lo admiten, repito la pregunta una segunda y una tercera vez con la advertencia del castigo que les espera. Si persisten, ordeno que sean llevados para su ejecución. Por cuanto cualquiera sea la naturaleza de su admisión, estoy convencido de que su terquedad y su obstinación inconmovible no debe quedar sin castigo. También declararon que la suma de su culpa o error no llega a más que esto. Se habían reunido en forma regular antes del amanecer en un día fijado para cantar versos en forma alternada entre sí en honor de Cristo como a un Dios, y también que se habían comprometido con juramento, no con fines delictivos, sino para abstenerse del hurto, del robo, del adulterio. Esto me llevó a determinar que era más que necesario extraer la verdad mediante tortura de 2 esclavas a las que llamaban diaconisas. No encontré más que un tipo degenerado de culto llevado hasta la extravagancia. ¿Cuán importante es esta referencia?, pregunté. Muy importante. Probablemente se escribió alrededor del año 111 después de Cristo y da testimonio de la rápida propagación del cristianismo, tanto en la ciudad como en el campo, entre toda clase de personas, esclavos y ciudadanos romanos, dado que también menciona que envía a los cristianos que son ciudadanos romanos a que sean juzgados en Roma. Y habla de la adoración a Jesús como Dios, de que los cristianos mantenían normas éticas elevadas y que no se los desviaba fácilmente de sus creencias. Para mí, una de las referencias más problemáticas en el Nuevo Testamento es donde los escritores de los Evangelios dicen que la tierra se oscureció durante cierto periodo en que Jesús estaba colgado en la cruz. ¿Acaso no era un mero recurso literario para resaltar la importancia de la crucifixión y no una referencia a un hecho histórico real? Al fin y al cabo, si la oscuridad hubiera caído sobre la tierra, no habría mención de este extraordinario acontecimiento fuera de la Biblia. Sin embargo, el doctor Gary Habermas escribió sobre un historiador llamado Tayo, quien en el año 52 después de Cristo escribió la historia del mundo mediterráneo oriental desde la guerra de Troya. Aunque la obra de Tayo se ha perdido, fue citada por Julio Africano alrededor del año 221 después de Cristo y hacía referencia a la oscuridad que mencionan los evangelios. ¿Podría ser una corroboración independiente de esa afirmación bíblica?, pregunté. Yamauchi explicó: en este pasaje, Julio Africano dice: Tayo, en el tercer libro de sus historias, explica la oscuridad como un eclipse de sol. Es irracional, según me parece. Así que
Parece ser que Tallo decía que sí hubo oscuridad al momento de la crucifixión y especulaba que podía haberse producido por un eclipse. Africano entonces contiende que no podía haber sido un eclipse dado el tiempo en el que ocurrió la crucifixión. Yamauchi se inclinó para tomar una hoja de papel que estaba sobre su escritorio. Permítame citar lo que dijo el erudito Paul Maier sobre la oscuridad en una nota al pie de su libro de 1968, Poncio Pilato. Dijo al tiempo que leía estas palabras: este fenómeno evidentemente fue visible en Roma, Atenas y otras ciudades mediterráneas. Según Tertulio, fue un evento mundial o cósmico. Flegón, el autor griego de Caria, que escribía una cronología poco después del 137 después de Cristo, informó que en el cuarto año de la 12ª Olimpiada, es decir, el 33 después de Cristo, ocurrió el mayor eclipse de sol y que se hizo de noche a la hora sexta del día, es decir, al mediodía, de modo que incluso las estrellas aparecieron en el cielo. Hubo un gran terremoto en Bitinia y muchas cosas fueron volcadas en Nicaea. Yamauchi concluyó, por lo tanto, tal como lo señala Paul Maier, hay testimonio no bíblico de la oscuridad que se dio al momento de la crucifixión de Jesús. Parece que algunos se vieron en la necesidad de darle una explicación natural y dijeron que fue un eclipse. La mención de Pilato por parte de Yamauchi me recordó que algunos críticos cuestionaron la precisión de los evangelios por la forma en la que describen a este líder romano. Mientras que el Nuevo Testamento lo pinta como vacilante y dispuesto a ceder a la presión de la turba judía al ejecutar a Jesús, otros relatos históricos lo presentan como obstinado e inflexible. ¿Acaso esto no es una contradicción entre la Biblia y los historiadores seculares?, le pregunté. No. En realidad no, respondió Yamauchi. El estudio de Maier sobre Pilato revela que su protector o mentor fue Sejano o Ségenes, y que Sejano cayó del poder en el año 31 después de Cristo porque estaba complotando contra el emperador. Quedé desconcertado. ¿Y eso qué tiene que ver, inquirí? Bien. Esta pérdida habría debilitado mucho la posición de Pilato alrededor del año 33 después de Cristo, fecha muy probable en la que Cristo fue crucificado, respondió el profesor. Por lo tanto, se podría entender que Pilato fuera renuente a ofender a los judíos en ese momento y meterse en mayores problemas con el emperador. Esto quiere decir que la descripción bíblica es muy probable que sea correcta. Luego de hablar principalmente de la corroboración romana de Jesús, quería dar un giro a la cuestión en este punto y debatir si otros relatos judíos aparte del de Josefo verificaban algo acerca de Jesús. Le pregunté a Yamauchi sobre las referencias en el Talmud, una importante obra judía terminada alrededor del año 500 después de Cristo, que incorpora la Mishnah, compilada alrededor del año 200 después de Cristo. Los judíos en general no abundan en detalles sobre las herejías, respondió. Hay pocos pasajes en el Talmud que mencionan a Jesús y lo llaman un falso Mesías, que practicaba la magia y que fue condenado a muerte justamente. También repiten el rumor de que Jesús nació de un soldado romano y María, dando a entender que hubo algo fuera de lo común en su nacimiento. Entonces, observé, en forma negativa, estas referencias de los judíos sí corroboran algunos aspectos sobre Jesús. Sí, así es, confirmó. El profesor M. Wilcox lo expresó de la siguiente manera en un artículo que apareció en una obra de referencia académica. La literatura tradicional judía, aunque apenas menciona a Jesús, y en cualquier caso debe usarse con precaución, apoya la afirmación de los evangelios de que era un sanador y obrador de milagros, aunque atribuye estas habilidades a la brujería. Además, preserva el recuerdo de que era un maestro y de que tenía discípulos, 5, y que por lo menos en el período rabínico temprano no todos los sabios se habían convencido finalmente de que era un hereje o un engañador. Aunque estábamos encontrando unas pocas referencias a Jesús fuera de los evangelios, me preguntaba por qué no eran más numerosas. Si bien sabía que sobrevivieron muy pocos documentos del siglo I, pregunté, en general, ¿acaso no deberíamos haber esperado encontrar más acerca de Jesús en escritos antiguos aparte de la Biblia? Cuando se inician movimientos religiosos, a menudo transcurren muchas generaciones antes de que la gente comience a documentarlos, según señaló Yamauchi. Pero la realidad es que tenemos mejor documentación histórica a favor de Jesús que sobre el fundador de cualquier otra religión antigua. Y eso me tomó por sorpresa. ¿En serio?, exclamé.
puede abundar sobre eso. Por ejemplo, aunque se cree que las Gathas de Zoroastro alrededor del año 1000 a.C. son auténticas, la mayoría de las escrituras zoroástricas recién se plasmaron por escrito en el siglo III después de Cristo. La biografía parsi más popular del Zoroastro se escribió en el año 1278 después de Cristo. Las escrituras de Buda, quien vivió en el siglo V a.C., recién se escribieron después de la era cristiana, y la primera biografía de Buda se escribió en el siglo I después de Cristo. Aunque tenemos los dichos de Mahoma, quien vivió del año 570 al 632 después de Cristo, en el Corán su biografía se escribió recién en el año 767, más de un siglo completo después de su muerte. Por lo tanto, la situación de Jesús es única y muy notable en cuanto a lo mucho que se sabe acerca de él aparte del Nuevo Testamento. Quería retomar el tema y resumir lo que habíamos recogido acerca de Jesús hasta el momento de las fuentes no bíblicas. Vamos a suponer que no tenemos nada del Nuevo Testamento y de otros escritos cristianos, propuse. Aún sin ellos, ¿qué conclusión podríamos sacar acerca de Jesús de las fuentes antiguas no cristianas como Josefo, el Talmud, Tácito, Plinio el Joven y otras? Aún tendríamos una cantidad considerable de evidencia histórica importante. En realidad nos daría una especie de bosquejo de la vida de Jesús, respondió. Luego continuó con un dedo en alto para dar énfasis a cada punto. Sabríamos en primer lugar que Jesús era un maestro judío. En segundo lugar, que mucha gente creía que él realizaba sanidades y exorcismos. En tercer lugar, que algunos creían que él era el Mesías. En cuarto lugar, que fue rechazado por los líderes judíos. En quinto lugar, que fue crucificado bajo órdenes de Poncio Pilato en el reino de Tiberio. En sexto lugar, que a pesar de su muerte deshonrosa, sus seguidores que creían que él estaba vivo se esparcieron más allá de Palestina, al punto de que había multitudes de ellos en Roma alrededor del año 64 después de Cristo. Y en séptimo lugar, que todo tipo de gente de la ciudad y del campo, hombres y mujeres, esclavos y libres, lo adoraron como Dios. En realidad era un caudal impresionante de corroboración independiente. Y no solo se puede reconstruir el perfil de la vida de Jesús fuera de la Biblia, sino que hay mucho más que se puede recoger acerca de él en materiales tan antiguos que en realidad preceden a los mismos evangelios. El apóstol Pablo no conoció a Jesús antes de la muerte de Jesús, pero dijo que él sí se encontró con el Cristo resucitado y luego consultó con algunos de los testigos oculares para asegurarse de que estaba predicando el mismo mensaje que ellos. Debido a que comenzó a escribir las cartas del Nuevo Testamento años antes de que se escribieran los evangelios, estas contienen relatos bien tempranos acerca de Jesús. Tan tempranos que nadie puede afirmar con credibilidad que habían sido seriamente distorsionados por el desarrollo legendario. Luke Timothy Johnson, el erudito de Emory University, contiende que las cartas de Pablo representan una valiosa verificación externa de la antigüedad y ubicuidad de las tradiciones acerca de Jesús. Le dije a Yamauchi, ¿usted concuerda con él? Habíamos estado hablando largo rato. Yamauchi se puso de pie brevemente para estirar las piernas y se volvió a sentar. No hay duda de que los escritos de Pablo son los primeros del Nuevo Testamento, comentó, y de que tienen referencias significativas a la vida de Jesús. ¿Podría puntualizarlas?, le pedí. Bien, él hace referencia a que Jesús era descendiente de David, que era el Mesías, que fue traicionado, que fue juzgado, crucificado por nuestros pecados y sepultado, y que al tercer día resucitó y que fue visto por muchos, entre ellos Santiago, el hermano de Jesús, quien no había creído en él antes de su crucifixión. También es interesante que Pablo no menciona algunas de las cosas que son sumamente significativas en los evangelios, por ejemplo, las parábolas y los milagros de Jesús, sino que se concentra en la muerte propiciatoria de Jesús y su resurrección. Para Pablo, estos eran los aspectos más importantes acerca de Jesús y, por cierto, transformaron a Pablo, el perseguidor de cristianos, en el principal misionero cristiano quien estaba dispuesto a pasar por toda clase de sacrificios y privaciones por causa de su fe. Pablo también corrobora algunos aspectos importantes del carácter de Jesús: su humildad, su obediencia, su amor por los pecadores y demás.
insta a los cristianos a tener la mente de Cristo en el 2º capítulo de Filipenses. Este es un pasaje famoso en el que Pablo probablemente está citando las palabras de un antiguo himno cristiano sobre la humillación de Cristo, quien siendo igual a Dios tomó la naturaleza de un hombre, de un siervo, y sufrió el castigo extremo, la crucifixión. Por lo tanto, las cartas de Pablo son testigos importantes de la deidad de Cristo. Llama a Jesús el Hijo de Dios y la imagen de Dios. Lo interrumpí para acotar el hecho de que Pablo, quien venía de un trasfondo judío monoteísta, adorara a Jesús como Dios es sumamente significativo, ¿no? Sí, afirmó, y socava una teoría popular de que la deidad de Cristo se incorporó después al cristianismo por obra de los gentiles. Simplemente no es así. Incluso Pablo, en esta fecha tan temprana, adoraba a Jesús como Dios. Debo decir que toda esta corroboración por parte de Pablo es de suma importancia. Y también tenemos otras cartas tempranas por parte de Santiago y Pedro, testigos oculares. Santiago, por ejemplo, recuerda el Sermón del Monte de Jesús. También contamos con volúmenes de escritos de los padres apostólicos, quienes fueron los primeros cristianos en escribir después del Nuevo Testamento. Escribieron la epístola de Clemente de Roma, las epístolas de Ignacio, la epístola de Policarpo, la epístola de Bernabé y otras. En muchos pasajes estos escritos atestiguan los hechos esenciales acerca de Jesús, en particular sus enseñanzas, su crucifixión, su resurrección y su naturaleza divina. ¿Cuál de estos escritos considera usted el más significativo?, le pregunté. Yamauchi consideró la pregunta. Si bien no nombró el que a su parecer era el más significativo, sí citó las 7 cartas de Ignacio como parte de los escritos más importantes de los padres apostólicos. Ignacio, el obispo de Antioquía en Siria, fue martirizado durante el reino de Trajano antes del año 117 después de Cristo. Lo significativo acerca de Ignacio, explicó Yamauchi, es que hizo énfasis tanto en la deidad de Cristo como en su humanidad, en contraposición a la herejía docetista que negaba que Jesús hubiera sido humano en realidad. También enfatizó el apuntalamiento histórico del cristianismo. Escribió en una carta camino a su ejecución que Jesús fue en verdad perseguido bajo el gobierno de Pilato, fue crucificado en verdad, resucitó en verdad de los muertos, y que aquellos que creen en él resucitarán también. Reúna todo esto: Josefo, los historiadores y las autoridades romanas, los escritos judíos, las cartas de Pablo y de los padres apostólicos, y tendrá evidencia persuasiva que corrobora los puntos esenciales que se hallan en las biografías de Jesús. Incluso si desecharas todas las últimas reproducciones de los evangelios, aún tendría un retrato de Jesús que es sumamente preciso. En realidad es un retrato del único Hijo de Dios. Me puse de pie y le agradecí a Yamauchi por dedicarme su tiempo y su pericia. Sé que hay mucho más de lo que pudiéramos hablar, ya que se escribieron libros completos sobre este asunto, le dije. Pero antes de terminar, quiero hacerle una última pregunta. Una pregunta personal, si no le molesta. No hay problema, contestó el profesor y se puso de pie. Miré su oficina modesta, llena hasta el tope de libros y manuscritos, registros y diarios, discos de computadora y papeles, producto de toda una vida de investigación sobre un mundo de antaño. Usted pasó 40 años estudiando historia antigua y arqueología, le dije. ¿Cuál fue el resultado en su vida espiritual? ¿Sus estudios alentaron o debilitaron su fe en Jesucristo? Miró al piso por un momento y luego alzó la vista y me miró directo a los ojos y dijo con voz firme pero sincera: no hay duda, mis estudios han fortalecido y enriquecido en gran manera mi vida espiritual. Me dieron una mejor comprensión de la cultura y del contexto histórico de los hechos. Eso no quiere decir que no reconozco que quedan algunas cuestiones pendientes. En esta vida no tendremos un conocimiento completo. Sin embargo, estas cuestiones ni siquiera socavan mi fe en la credibilidad esencial de los evangelios y del resto del Nuevo Testamento. Creo que las explicaciones alternativas que tratan de dar cuenta de la propagación del cristianismo mediante razones sociológicas o psicológicas son muy débiles, dijo él negando con la cabeza. Muy débiles. Luego agregó: para mí la evidencia histórica ha reforzado mi compromiso con Jesucristo, el Hijo de Dios, quien nos ama y murió por nosotros y resucitó de los muertos. Es así de sencillo. Al salir del edificio de Yamauchi y encontrarme con un mar de estudiantes que iban de un lado a otro para llegar a sus clases, medité en lo satisfactorio que había sido mi viaje al pequeño Oxford, Ohio. Vine en busca de corroboración a favor de Jesús y regresaba con una reserva rica de material que afirmaba cada aspecto clave de su vida, sus milagros, su deidad y su victoria sobre la muerte.
Sabía que nuestra breve conversación solo había tocado la superficie nada más. Llevaba bajo el brazo The Verdict of History, el veredicto de la historia, el cual había releído en preparación para mi entrevista. En él, el historiador Gary Habermas detalla un total de 39 fuentes antiguas que documentan la vida de Jesús, de las cuales enumera más de 100 hechos asentados con respecto a la vida, las enseñanzas, la crucifixión y la resurrección de Jesús. Es más, 24 de las fuentes que cita Habermas, incluidas 7 fuentes seculares y varios de los credos primitivos de la Iglesia, tratan en forma específica la naturaleza divina de Jesús. Estos credos revelan que la Iglesia no enseñó simplemente la deidad de Jesucristo después de una generación, como a menudo se oye repetir en la teología contemporánea, porque esta doctrina está definidamente presente en verdad en la Iglesia primitiva. Esto lo escribe Habermas. Y en su conclusión, la mejor explicación para estos credos es que representan adecuadamente las propias enseñanzas de Jesús. Es una corroboración sorprendente a favor de la aseveración más importante de la persona más influyente que jamás haya existido. Subí el cierre de mi abrigo camino a mi auto y mirando hacia atrás una vez más, vi el sol de octubre que iluminaba la inscripción en piedra que había notado cuando llegué a la sede de esta universidad totalmente secular. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Capítulo 5. La evidencia científica. La arqueología confirma o contradice las biografías de Jesús. Había un toque surrealista en mi almuerzo con el Dr. Jeffrey McDonald. Allí estaba, comiendo indiferentemente un sándwich de atún y papas fritas en el salón de conferencias de un tribunal de Carolina del Norte, haciendo comentarios animados y en general pasando un buen tiempo. En una sala cercana, el jurado se estaba tomando un descanso luego de escuchar el testimonio horripilante de que McDonald había asesinado brutalmente a su esposa y a sus 2 hijas pequeñas. Mientras terminábamos la comida, no pude evitar hacerle unas preguntas obvias a McDonald. ¿Cómo puede simular que no pasa nada?, le dije con voz asombrada e indignada a la vez. ¿No está siquiera un poquito preocupado de que el jurado lo declare culpable? McDonald apuntó con su sándwich a medio comer hacia la sala del jurado. Ellos, dijo mientras se reía entre dientes, nunca me van a condenar. Luego, quizás al darse cuenta de lo cínicas que sonaban sus palabras, agregó enseguida, soy inocente, ¿sabe? Esa fue la última vez que lo oí reírse. Pocos días después, el ex boina verde y médico de emergencias fue declarado culpable de asesinar a puñaladas a su esposa Colette y a sus hijas Kimberly de 5 años y Kristen de 2. Lo condenaron a cadena perpetua y se lo llevaron esposado. McDonald, cuya historia fue relatada en forma magistral por Joe McGinnis en su famoso libro y en la película de televisión Fatal Vision, era tan arrogante que pensaba que su coartada lo ayudaría a quedar impune. Les había dicho a los investigadores que él se encontraba dormido en el sillón cuando unos hippies drogados lo despertaron en medio de la noche. Dijo que luchó con ellos pero resultó apuñalado y quedó inconsciente. Cuando se despertó encontró a su familia masacrada. Los detectives fueron escépticos desde el principio. La sala presentaba pocos indicios de una lucha de vida o muerte. Las heridas de McDonald eran superficiales. Aunque tenía problemas de vista, de alguna manera se las arregló para dar una descripción detallada de los atacantes, aunque no tenía los espejuelos puestos entonces. Sin embargo, el escepticismo por sí solo no logra una condena. Se requiere evidencia concreta. En la causa de McDonald, los detectives contaron con evidencia científica para desenmarañar su red de mentiras y condenarlo por las muertes. Hay un amplio espectro de evidencia científica que se utiliza generalmente en los juicios, desde el análisis del ADN y antropología forense hasta toxicología. En la causa de McDonald fue la serología o evidencia sanguínea y la evidencia de rastros lo que mandó a este hombre a la penitenciaría. Por una coincidencia extraordinaria y fortuita para los fiscales, cada miembro de la familia de McDonald tenía un tipo de sangre distinto. Mediante el análisis de dónde se encontraron las manchas de sangre, los investigadores pudieron reconstruir la secuencia de los hechos esa noche mortal y contradecían en forma directa la versión de McDonald de lo sucedido. El estudio científico de minúsculas fibras de un pijama azul que se encontraron desparramadas en varios lugares también refutó su coartada.
y el análisis microscópico demostró que los tajos en su pijama no podrían haberse hecho, según dijo, con un punzón para romper hielo en mano de uno de los intrusos. En breve, fueron los peritos del FBI vestidos con batas blancas quienes estuvieron detrás de la condena de McDonald. La evidencia científica puede hacer también contribuciones importantes a la cuestión que nos ocupa, si los relatos acerca de Jesús del Nuevo Testamento obviamente sean precisos. Mientras que la serología y la toxicología no pueden arrojar luz sobre el asunto, otra categoría de prueba científica, la disciplina de la arqueología, tiene gran valor en cuanto a la confiabilidad de los evangelios. A veces llamada el estudio de la basura perdurable, la arqueología involucra el descubrimiento de artefactos, la arquitectura, el arte, las monedas, los monumentos y otros restos de culturas antiguas. Los expertos estudian estas reliquias para comprender cómo era la vida en el tiempo en que Jesús caminaba por los caminos polvorientos de la antigua Palestina. Cientos de hallazgos arqueológicos del siglo I se han desenterrado y yo tenía curiosidad por saber. Socavan o apoyan las historias de los testigos oculares acerca de Jesús. Al mismo tiempo, mi curiosidad estaba templada por el escepticismo. He oído las alegaciones exorbitantes de muchos cristianos de que la arqueología puede demostrar mucho más de lo que en realidad puede. No me interesaba escuchar más de lo mismo. Así que salí en busca de una autoridad reconocida en la materia, que excavó en persona parte de las ruinas del Medio Oriente y que cuenta con un conocimiento enciclopédico de los hallazgos de la antigüedad y que además posee la suficiente restricción científica como para reconocer los límites de la arqueología y al mismo tiempo explicar cómo puede iluminar la vida en el siglo I. Cuando los eruditos y los alumnos estudian arqueología, muchos toman el libro del texto profundo y desapasionado de 432 páginas escrito por John McRae, Archaeology and the New Testament, la arqueología y el Nuevo Testamento. Cuando la cadena de televisión Arts and Entertainment quiso asegurarse de la exactitud de su programa Mysteries of the Bible, los misterios de la Biblia, también llamaron a McRae. Y cuando National Geographic necesitaba un científico que pudiera explicar los detalles intricados en el mundo bíblico, sonó de nuevo el teléfono en la oficina de McRae en el respetado Wheaton College a las afueras de Chicago. Luego de estudiar en Hebrew University, en la École Biblique et Archéologique Française en Jerusalén, en la Facultad de Divinidades de la Universidad de Vanderbilt y en la Universidad de Chicago, donde obtuvo su doctorado en 1967, McRae se desempeñó como profesor del Nuevo Testamento y arqueología en Wheaton durante más de 15 años. Sus artículos aparecieron en 17 enciclopedias y diccionarios. Su investigación fue publicada en el Bulletin of the Near East Archaeology Society, Boletín de la Sociedad Arqueológica del Cercano Oriente, y otras publicaciones académicas, y presentó 29 ponencias en sociedades profesionales. McRae es ex investigador adjunto y miembro de la junta del W. F. Albright Institute of Archaeological Research en Jerusalén, ex miembro de la junta de American Schools of Oriental Research, miembro actual de la Junta de Near East Archaeological Society y miembro de las juntas editoriales de Archaeology in the Biblical World, Arqueología en el Mundo Bíblico, y del Bulletin for Biblical Research, Boletín de Investigación Bíblica, que publica el Institute for Biblical Research. Si bien McRae disfruta escribir y enseñar sobre el mundo antiguo, atesora cualquier oportunidad de explorar en persona las excavaciones arqueológicas. Supervisó los equipos de excavación en Cesarea, Séforis y Herodium, o Herodio, todas en Israel, durante 8 años. Estudió los sitios arqueológicos romanos en Inglaterra y Gales, analizó excavaciones en Grecia y recorrió gran parte de los viajes del apóstol Pablo. A los 66 años, el cabello de McRae se está tornando plateado y sus espejuelos se han vuelto más gruesos, pero todavía exuda un aire de aventura. Sobre el escritorio de su oficina, y por cierto también por encima de su cama, hay una fotografía horizontal detallada de Jerusalén. Vivo bajo su sombra, subrayó con un dejo de nostalgia en la voz, mientras señalaba la ubicación específica de unas excavaciones y sus hallazgos de importancia. Su oficina cuenta con un sillón cómodo, de esos que se encuentran en la galería de una casa de campo. Me acomodé en él mientras McRae, con vestimenta informal de camisa de cuello abierto y chaqueta deportiva que se veía gastada con ganas, se reclinó en la silla de su escritorio.
Buscando probar si exageraría la influencia de la arqueología, decidí empezar nuestra entrevista con la pregunta de qué es lo que no puede decirnos sobre la confiabilidad del Nuevo Testamento. Al fin y al cabo, tal como McRae observa en su libro, aun si la arqueología puede determinar que las ciudades de Medina y la Meca existieron en Arabia Occidental durante los siglos VI y VII, eso no prueba que Mahoma vivió allí o que el Corán es verdad. La arqueología ha hecho algunas contribuciones importantes, expresó con el acento que adquirió de niño en el sudeste de Oklahoma, pero en realidad no puede probar si el Nuevo Testamento es la palabra de Dios. Si excavamos en Israel y encontramos lugares antiguos que son compatibles con la ubicación que da la Biblia, eso demuestra que su historia y su geografía son precisas. Sin embargo, eso no confirma que lo que Jesucristo dijo es verdad. Las verdades espirituales no se pueden probar o refutar mediante descubrimientos arqueológicos. A modo de analogía, contó la historia de Heinrich Schliemann, quien buscó Troya con el objetivo de probar la precisión histórica de la Ilíada de Homero. Sí encontró Troya, observó McRae con una sonrisa leve, pero eso no prueba que la Ilíada es verdad, simplemente es precisa en una referencia geográfica particular. Una vez que marcamos algunos límites de lo que la arqueología no puede establecer, estaba ansioso de comenzar a explorar lo que nos puede decir sobre el Nuevo Testamento. Decidí lanzarme a este tema haciendo una observación que surgió de mi experiencia como periodista investigador con un trasfondo legal. Al tratar de determinar si un testigo es veraz, los periodistas y los abogados pondrán a prueba todos los elementos de su testimonio que pueden ser sometidos a prueba. Si esa investigación revela que la persona estaba equivocada en cuanto a esos detalles, arroja una sombra de duda considerable sobre la veracidad de la totalidad de su historia. Sin embargo, si los detalles se verifican, es un indicio, no una prueba concluyente, sino cierta evidencia de que el testigo es confiable en cuanto a la totalidad de su testimonio. Por ejemplo, si un hombre habla de un viaje que hizo de San Luis a Chicago y menciona que se detuvo en Springfield, Illinois para ver la película Titanic en el Teatro Odeón y que comió una barra Clark grande que compró en el puesto de comida, los investigadores pueden determinar si ese teatro existe en Springfield, al igual que si estaba proyectando esa película en particular, y si vendía esa marca y tamaño de barra de caramelo específico al tiempo que él dijo que estuvo allí. Si sus hallazgos contradicen lo que afirmó la persona, su credibilidad queda manchada. Si los detalles se verifican, no quiere decir que todo su relato es verdad, pero sí incrementa su reputación de ser preciso. En cierto sentido, esto es lo que logra la arqueología. La premisa es que si se verifica que los detalles incidentales de un historiador antiguo son precisos vez tras vez, se incrementa nuestra confianza en otro material que el historiador escribió, pero que no se puede verificar tan fácilmente. Así que le pedía a McRae su opinión profesional. ¿La arqueología afirma o socava el Nuevo Testamento cuando investiga los detalles de esos relatos? Y McRae respondió de inmediato: no hay duda de que se incrementa la credibilidad del Nuevo Testamento, señaló. Al igual que la credibilidad de cualquier otro documento antiguo aumenta cuando uno excava y descubre que el autor fue preciso al hablar de un lugar o de un hecho en particular. Como ejemplo, mencionó sus propias excavaciones en Cesarea, en la costa de Israel, donde él y otros excavaron el puerto de Herodes el Grande. Por mucho tiempo se cuestionó la validez de una afirmación de Josefo, el historiador del siglo I, de que este puerto era tan grande como el de Pireo, el principal puerto de Atenas. Se pensó que Josefo estaba equivocado porque cuando se ven las piedras que emergen a la superficie del agua en el puerto actual, no es muy grande. Sin embargo, cuando comenzamos la excavación bajo el agua, descubrimos que el puerto se extendía bastante dentro del agua, por debajo de la tierra, que se había derrumbado y que su dimensión total era verdaderamente comparable con el puerto de Pireo. Así que resultó que Josefo tenía razón al fin y al cabo. Esto constituye otro poquito de evidencia de que Josefo sabía lo que estaba escribiendo. ¿Y qué de los escritores del Nuevo Testamento? ¿Sabían en verdad lo que estaban diciendo? Quería poner esa cuestión a prueba en mi próxima serie de preguntas. Lucas, el médico e historiador, escribió tanto el Evangelio que lleva su nombre como el libro de los Hechos, los cuales constituyen un cuarto del Nuevo Testamento completo. En consecuencia,
Un aspecto crucial es si Lucas era un historiador en el que se podía confiar que recopilaría datos correctos. Cuando los arqueólogos verifican los detalles de lo que escribió, ¿se encuentran con que era meticuloso o descuidado?, pregunté. El consenso de los eruditos liberales y conservadores es que Lucas es muy preciso como historiador, respondió McRae. Es erudito, es elocuente, su griego se aproxima a la calidad clásica, escribe como un hombre educado, y los descubrimientos arqueológicos demuestran una y otra vez que Lucas es preciso en lo que tiene que decir. Es más, agregó, hubo varios casos similares a la historia del puerto en los que los eruditos en principio pensaron que Lucas estaba equivocado en una referencia particular y se encontraron con que los descubrimientos posteriores confirmaron que lo que escribió era correcto. Por ejemplo, en Lucas capítulo 3 y verso 1 hace referencia a Lisanias como tetrarca de Abilene alrededor del año 27 después de Cristo. Durante años los eruditos marcaron eso como evidencia de que Lucas no sabía lo que estaba diciendo, dado que todo el mundo sabía que Lisanias no era un tetrarca sino un gobernador de Calcis medio siglo después. Sugirieron que si Lucas se equivoca en un hecho básico, no se puede confiar en nada de lo que escribió. Allí entró la arqueología en escena. Se encontró una inscripción del tiempo de Tiberio del 14 al 37 a.C., en la cual nombra a Lisanias como tetrarca en Abilá, cerca de Damasco, tal como Lucas había escrito, según explicó McRae. Resultó que hubo dos autoridades del gobierno llamadas Lisanias. Una vez más, se demostró que Lucas estaba exactamente en lo cierto. Otro ejemplo es la referencia de Lucas en Hechos capítulo 17 y verso 6 a poliarcas, que se traduce como autoridades de la ciudad en la versión Nueva Internacional en la ciudad de Tesalónica. Por mucho tiempo se pensó que Lucas estaba equivocado porque no se había encontrado evidencia del término poliarca en ningún documento romano antiguo, según dijo McRae. Sin embargo, una inscripción en un arco del siglo I que se encontró después comienza con «en el tiempo de los poliarcas». Uno puede ir al Museo Británico y verlo por uno mismo. Entonces, he aquí los arqueólogos descubren más de 35 inscripciones que mencionan a los poliarcas, varias de ellas en Tesalónica del mismo periodo al que Lucas hacía referencia. Una vez más, los críticos resultaron equivocados y se demostró que Lucas estaba en lo cierto. Surgió una objeción en mi mente. Le dije, sí, pero en su evangelio Lucas dice que Jesús estaba entrando a Jericó cuando sanó al ciego Bartimeo, mientras que Marcos dice que estaba saliendo de Jericó. ¿Acaso no es una contradicción clara que arroja dudas sobre la credibilidad del Nuevo Testamento? Y McRae no se vio molesto por mi pregunta tan directa. Para nada, fue su respuesta. Solo aparenta ser una contradicción porque usted está pensando en términos contemporáneos en que las ciudades se construyen y quedan fijas. Sin embargo, esa no era necesariamente la situación tiempo atrás. Jericó estuvo por lo menos en 4 lugares distintos, casi un cuarto de milla entre ellos en tiempos antiguos. La ciudad fue destruida y reconstruida cerca de una fuente de agua distinta o de un nuevo camino o más cerca de una montaña o lo que fuere. La verdad es que uno puede estar saliendo de uno de los lugares donde existía Jericó y entrando a otro, como saliendo de una parte del suburbio de Chicago a otra del suburbio de Chicago. Entonces, lo que me está diciendo es que tanto Lucas como Marcos pueden estar en lo cierto, pregunté. Exacto. Jesús podría haber salido de un área de Jericó y haber entrado a otra al mismo tiempo. Una vez más, la arqueología había respondido otro ataque a Lucas. Y dada la gran porción del Nuevo Testamento que él escribió, es sumamente significativo que Lucas ha sido establecido como un historiador escrupuloso y preciso, incluso en los mínimos detalles. Un arqueólogo prominente examinó con cuidado las referencias de Lucas a 32 países, 54 ciudades y 9 islas, y no encontró ni un solo error. La base es esta. Si Lucas fue tan preciso y esmerado en su recuento histórico, observa un libro sobre el tema, ¿sobre qué base lógica podemos suponer que fuera crédulo o impreciso en su recuento de asuntos que eran de mayor importancia no solo para él,
sino para otros también. Asuntos, por ejemplo, como la resurrección de Jesús, la evidencia más fuerte de su deidad, la cual según Lucas quedó firmemente corroborada mediante muchas pruebas convincentes, como lo dice el libro de los Hechos capítulo 1 y verso 3. La arqueología puede respaldar la credibilidad de Lucas, pero él no es el único autor del Nuevo Testamento. Me preguntaba qué dirían los científicos acerca de Juan, cuyo evangelio ciertas veces fue considerado sospechoso porque hablaba de lugares que no podían corroborarse. Algunos eruditos recusaron de que dado que falló al asentar correctamente esos detalles básicos, Juan no debe haber sido preciso en cuanto a los hechos de la vida de Jesús. Sin embargo, esa conclusión se ha virado en años recientes. Ha habido varios descubrimientos que demuestran que Juan era preciso, señaló McRae. Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versos 1 al 15, registra cómo Jesús sanó a un inválido en el estanque de Betesda. Juan menciona el detalle de que el estanque tenía 5 pórticos. Por mucho tiempo se citó esta mención como un ejemplo de que Juan era impreciso porque no se había encontrado tal lugar. Sin embargo, en tiempos recientes se ha excavado el estanque de Betesda, yace alrededor de 13 metros bajo tierra, y por cierto se hallaron 5 pórticos, es decir, galerías o portales con columnas exactamente como Juan los describió. Y también hay otros descubrimientos: el estanque de Siloé en Juan 9:7, el pozo de Jacob en Juan 4:12, la posible ubicación del empedrado cerca de la puerta de Jaffa donde Jesús compareció ante Pilato en Juan capítulo 19 y verso 13, incluso la identidad de Pilato. Todo ello le confiere credibilidad histórica al Evangelio de Juan. Entonces, esto desafía la aseveración de que el Evangelio de Juan se escribió tanto tiempo después de Jesús que no puede ser preciso, observé. Por supuesto, respondió. Es más, McRae reiteró lo que el Dr. Bruce Metzger me habló acerca de unos arqueólogos que encontraron un fragmento de una copia de Juan capítulo 18, que según los principales papirólogos data del año 127 después de Cristo aproximadamente. Al demostrar que los textos de Juan existían desde época tan temprana y en lugares tan remotos como Egipto, la arqueología desarmó con eficiencia toda especulación de que Juan se compuso recién bien entrado el siglo II, demasiado tiempo después de la vida de Jesús como para ser confiable. Otros eruditos han atacado el Evangelio de Marcos, que en general se considera el primer relato que se escribió de la vida de Jesús. El ateo Michael Martin acusa a Marcos de ser ignorante de la geografía palestina, lo que según él demuestra que no pudo haber vivido en esa región en tiempos de Jesús. En forma específica cita Marcos capítulo 7 y verso 31 que dice: «Luego regresó Jesús a la región de Tiro y se dirigió por Sidón al mar de Galilea, internándose en la región de Decápolis». Se ha señalado, dijo Martin, que dadas estas instrucciones, Jesús habría viajado alejándose del mar de Galilea. Cuando le presenté la crítica de Martin a McRae, frunció el ceño y se sumergió en un torbellino de actividad. Tomó una versión griega de Marcos de su repisa, sacó libros de referencia y desplegó mapas grandes de la Palestina antigua. Lo que estos críticos parecen creer es que Jesús se sube a su auto y sale disparado por una carretera interestatal, pero es evidente que eso no fue lo que hizo, observó. Al leer el texto en el idioma original, teniendo en cuenta el terreno montañoso y los caminos probables de la región, y considerando la forma indeterminada en que se nombraba a Decápolis, para referirse a una confederación de 10 ciudades que variaba de tiempo en tiempo, McRae trazó en el mapa una ruta lógica que respondía con precisión a la descripción de Marcos. Cuando se pone todo dentro del contexto apropiado, concluyó, no hay problema con el relato de Marcos. De nuevo, el conocimiento arqueológico había ayudado a explicar lo que parecía a primera vista un escollo en el Nuevo Testamento. Le hice una pregunta amplia sobre eso a McRae: si alguna vez se había encontrado con un hallazgo arqueológico que contradijera en forma patente una referencia del Nuevo Testamento. La arqueología no ha revelado nada que en forma inequívoca contradiga a la Biblia, respondió con confianza moviendo la cabeza. Al contrario, como hemos visto, ha habido muchas opiniones de eruditos escépticos que con el paso de los años se asentaron como hechos, pero que la arqueología demostró que eran incorrectas. Aún así, había algunos asuntos que tenía que resolver.
tomé mis notas y me preparé para desafiar a McRae con 3 enigmas viejos que a mi parecer la arqueología tendría cierta dificultad para explicar. Los relatos del nacimiento de Jesús dicen que María y José tuvieron que regresar al pueblo del nacimiento de José, Belén, debido a un censo. Permítame ser directo. Esto parece absurdo, le dije. ¿Cómo puede el gobierno obligar a todos sus ciudadanos a regresar a su lugar de nacimiento? ¿Hay algún tipo de evidencia arqueológica de que este tipo de censo se llevó a cabo? McRae tomó una copia de su libro con calma. En realidad, el descubrimiento de formularios de censos antiguos arrojó algo de luz sobre esta práctica, afirmó mientras pasaba las hojas. Cuando encontró la referencia que buscaba, citó textualmente un edicto oficial del gobierno fechado en el año 104 después de Cristo. Gayo Vivio Máximo, prefecto de Egipto, dice: visto que el tiempo ha llegado para el censo casa por casa, es necesario obligar a aquellos que por alguna causa están viviendo fuera de sus provincias a regresar a sus propios hogares, de manera que cumplan la orden regular del censo y también atiendan con diligencia el cultivo de sus lotes. Como puede ver, dijo mientras cerraba el libro, esa práctica se confirma mediante este documento, aunque esta forma particular de contar gente a usted le parezca extraña. Y otro papiro, este del año 48 después de Cristo, indica que la familia entera estaba involucrada en el censo. Sin embargo, eso no daba por terminado el asunto del todo. Lucas dijo que el censo que llevó a José y a María a Belén se realizó cuando Cirenio gobernaba en Siria y durante el reino de Herodes el Grande. Esto presenta un problema importante, señalé, porque Herodes murió en el año 4 a.C. y Cirenio no comenzó a gobernar Siria sino hasta el año 6 después de Cristo, y llevó a cabo el censo poco tiempo después. Hay una brecha muy grande. ¿Cómo puede tratar esta discrepancia seria en las fechas? McRae sabía que yo estaba tocando un tema que los arqueólogos han discutido por años. Respondió lo siguiente: un arqueólogo prominente llamado Jerry Vardaman ha trabajado mucho en este tema. Encontró una moneda con el nombre de Cirenio en letra muy pequeña, o lo que llamamos letras micrográficas. Esto lo sitúa como procónsul de Siria y Sicilia del año 11 a.C. hasta después de la muerte de Herodes. Estaba confundido. ¿Y eso qué significa?, pregunté. Significa que aparentemente había 2 Cirenios, respondió. No es extraño tener muchas personas con los mismos nombres romanos, por lo tanto no hay razón para dudar que hubo 2 personas con el nombre de Cirenio. El censo debe haberse realizado bajo el mandato del primer Cirenio. Dado que el ciclo de censo era cada 14 años, esto saldría muy bien. Me sonó algo especulativo, pero antes de empantanar toda la conversación, decidí archivar mentalmente la cuestión para un mayor análisis después. Cuando investigué más, descubrí que Sir William Ramsay, el fallecido arqueólogo y profesor de las universidades de Oxford y Cambridge en Inglaterra, había enunciado una teoría similar. De varias inscripciones llegó a la conclusión de que si bien hubo un solo Cirenio, este gobernó Siria en 2 ocasiones distintas, lo cual cubriría el periodo de tiempo del primer censo. Otros eruditos han observado que el texto de Lucas puede traducirse: este primer censo se efectuó antes de que Cirenio gobernara Siria, lo cual también resolvería el problema. La cuestión no quedó tan puntualizada como me hubiera gustado. Sin embargo, tuve que admitir que McRae y otros habían ofrecido explicaciones plausibles. Con confianza pude llegar a la conclusión de que se efectuaban censos en el periodo del nacimiento de Jesús y de que hay evidencia de que se requería que la gente volviera a su lugar de origen, lo que todavía me parece extraño. Muchos cristianos no están de acuerdo de que los escépticos han afirmado por mucho tiempo que Nazaret nunca existió en el tiempo que el Nuevo Testamento dice que Jesús pasó su niñez allí. En un artículo titulado «¿Dónde Jesús nunca caminó?», el ateo Frank Zindler observó que Nazaret no se menciona en el Antiguo Testamento, ni tampoco en los escritos del apóstol Pablo, ni en el Talmud, aunque citan otros 63 pueblos de Galilea, ni en los escritos de Josefo, quien nombra otros 45 pueblos y ciudades de Galilea, incluyendo Jaffa, que se encontraba a 1 milla al norte del Nazaret actual. Ningún historiador o geógrafo antiguo menciona Nazaret antes del siglo V. El nombre aparece por primera vez en la literatura judía en un poema escrito alrededor del VII siglo después de Cristo. La ausencia de pruebas pinta un cuadro sospechoso. Entonces le presenté el asunto a McRae en forma directa.
¿Hay alguna confirmación arqueológica de que Nazaret existía durante el siglo I? El asunto no era nuevo para McRae. El Dr. James Strange de University of South Florida es un experto en la materia y describe Nazaret como un lugar pequeño de unos 60 acres con una población máxima de 480 aproximadamente a principios de siglo, según respondió McRae. Sin embargo, esa era una conclusión. Yo quería evidencia. ¿Y él cómo lo sabe?, pregunté. Bien, Strange observa que cuando cayó Jerusalén en el año 70 después de Cristo, los sacerdotes no se necesitaban en el templo porque había sido destruido. Por lo tanto, se les envió a varios lugares, incluso a Galilea. Los arqueólogos encontraron una lista en arameo que describía los 24 cursos o familias de sacerdotes que fueron reubicados, y uno de ellos figura haber sido enviado a Nazaret. Esto demuestra que este pequeño pueblito debe haber estado allí todo el tiempo. Además, dijo que hay excavaciones arqueológicas que descubrieron tumbas del siglo I en los alrededores de Nazaret, lo cual establecería los límites del pueblo porque, según las leyes judías, los entierros debían hacerse fuera del propio pueblo. 2 tumbas contenían objetos tales como lámparas de barro, vasijas de vidrio y jarrones de los siglos I, III y IV. McRae tomó un ejemplar de un libro escrito por el reconocido arqueólogo Jack Finnegan, publicado por Princeton University Press. Lo hojeó y luego leyó el análisis de Finnegan. A partir de las tumbas, se puede concluir que Nazaret fue un asentamiento fuertemente judío en el período romano. McRae me miró. Ha habido debates sobre la ubicación de algunas ciudades del siglo I, tales como dónde está ubicada exactamente la tumba de Jesús. Pero entre los arqueólogos en realidad nunca hubo mucha duda acerca de la ubicación de Nazaret. El peso de la prueba debe recaer en los que disputan su existencia.